Muy buenas tardes, estimados alumnos. Había quedado pendiente este video de la tasa interna de retorno y lo quise pues desarrollar en una mejor forma, que tuviera mayor contexto y mayor explicación. Y espero pues que les sea útil para sus estudios. El tema que nos ocupa es el tema de la tasa interna de retorno. ¿Qué podríamos decir acerca de la tasa interna de retorno? Bueno, la tasa interna de retorno mide el rendimiento del flujo económico de un proyecto, de una situación especial acerca de la operación de una empresa o, como lo decía anterior, de un proyecto, y lo hace igualando la inversión al flujo económico. Eh, Cuando hablamos del flujo económico, como pueden apreciar aquí, nos referimos a los flujos positivos del proyecto, que en este caso son los ingresos, ya sea de la venta de algún servicio, de algún producto, ya sea de préstamos obtenidos, ingresos que sean de cualquier tipo o naturaleza, la venta de un equipo, etcétera, menos los flujos negativos que serían los egresos. Cuando hablamos de egresos, estamos hablando de los egresos normales de operación, como por ejemplo compras de materia prima, pagos de mano de obra, gastos financieros por préstamos. Estamos hablando de alquileres y rentas, estamos hablando de pagos de seguros, todo aquel tipo de gasto que de manera operacional y continua se haga para el sostenimiento del proyecto de la empresa. Entonces, la diferencia entre ambas cosas es lo que conocemos como el flujo económico. En algunos casos en particular, cuando hemos considerado la depreciación de un equipo o de una maquinaria, esa depreciación que en un inicio se considera como un gasto, en el flujo económico se tiene que sumar posteriormente a esta operación. Es decir, que cuando hemos tomado en cuenta la depreciación, tendríamos el flujo positivo menos el flujo negativo más la depreciación como el equivalente al flujo económico. Así pues, entonces, la tasa interna de retorno, como bien decía en esta parte de aquí su definición, compara o iguala el flujo económico a la inversión. De tal manera que la tasa interna de retorno también puede ser el flujo económico menos la inversión igual a cero. La tasa interna de retorno I es la que hace que se cumpla esta ecuación. O sea, aquella ecuación, en la ecuación flujo económico menos inversión, la tasa que hace que esto sea igual a cero es lo que vamos a llamar tasa interna de retorno. Por ejemplo, en el siguiente ejemplo, donde la inversión es 1000 y el flujo económico es 315.47 durante 4 periodos, ¿cuál es la tasa interna de retorno? Como pueden ver aquí, hemos planteado en el año 0, 1000 lo ponemos con signo negativo porque es la inversión. En el año 1, 315.47 y de ahí una anualidad a lo largo de todos estos periodos, ¿okay?, de 315.47. Un valor que se repite a lo largo de los 4 años. ¿Okay? ¿Cuál es la tasa interna de retorno de este flujo de efectivo? Para poder contestar esta pregunta, vamos a hacer o a seguir 3 pasos. El primer paso sería el planteamiento de la ecuación. Como estamos hablando de igualar el flujo económico a la inversión, entonces el planteamiento de la ecuación sería 1000, que es la inversión, que está en el año 0, igual a 315.47, llevado a un presente, es decir, llevado a donde tenemos la inversión,
dado que el flujo de 315,47 es una anualidad, por eso ponemos P dado A, para una tasa de interés que no sabemos en este momento, puesto que será nuestra tasa interna de retorno, aquella que haga que se cumpla esta ecuación para un periodo de 4 años. Una vez que planteamos entonces nuestra ecuación, el paso número 2 es hacer un ejercicio de prueba y error. Entonces, para una tasa de interés del 9%, el valor presente neto sería 20,22. Para una tasa de interés del 11%, el valor presente neto sería menos 19,16. Entonces, como existe un cambio de signo, aquí tenemos un valor presente neto positivo y aquí tenemos un valor presente neto negativo, como hay ese cambio de signo en el valor presente neto, la tasa interna de retorno, es decir, el I que andamos buscando, va a ocurrir cuando el valor presente neto sea igual a cero. O sea, justamente la tasa interna de retorno para este proyecto estaría entre 9 y 11 porque es aquel valor de I que hace igual a cero. Ya tenemos que con un 9% tengo un valor positivo y con un 11% tengo un valor negativo. Por lo tanto, el tercer paso es interpolar para buscar cuál es la tasa que hace este flujo de efectivo igual a cero y vemos que esa tasa es una tasa del 10%. Con eso hemos completado los 3 pasos para poder encontrar la tasa interna de retorno. ¿Qué significa este 10%? Ese 10% significa que su inversión va a ser recuperada totalmente en un periodo de 4 años con el flujo económico de 315,47, que es el flujo económico dado. Entonces, debido a que esta recuperación es paulatina, es decir, que no se recupera toda de un solo en el primer año, sino que se va recuperando cada año que transcurre. Entonces, el 10% que dice aquí de tasa interna de retorno se aplicará sobre la inversión que resta recuperar, lo que en términos contables se conoce como saldo insoluto. Para clarificar un poco más este concepto que acabamos de expresar, miremos el siguiente cuadro. ¿Qué es lo que sucede? Aquí tenemos cómo se va a comportar el flujo de efectivo, cómo se va a ir recuperando esa inversión año con año y cómo vamos a seguir ganando el 10% de interés sobre el saldo insoluto, como se expresa acá. Entonces tenemos un cuadrito que nos va a ayudar a explicar de manera más clara cada uno de estos términos. Aquí tenemos los años entonces, del año 0 hasta el año 4. Aquí tenemos los saldos al inicio de cada año. ¿Ok? Aquí tenemos la tasa interna de retorno que se va a aplicar sobre el saldo insoluto, es decir, sobre estos saldos que aparecen aquí, que son los saldos al inicio del año. Aquí tenemos nosotros el aporte de la inversión, que es el valor que nosotros vamos a ir aplicando a la inversión de tal manera que se va a ir recuperando la inversión en la medida en que nosotros vayamos aplicando estos valores a la inversión que tenemos aquí. Y luego tenemos nuestro flujo económico de 315,47 a lo largo de los 4 años, que es justamente este mismo que aparece aquí como una anualidad o que aparece en este lado de la igualdad de la ecuación como una anualidad que se compara contra la inversión. ¿Okay? Y por último tenemos el saldo al final del año, es decir, una vez que hemos aplicado nosotros un aporte o una recuperación del saldo al inicio, ¿cuánto entonces nos resta por recuperar al final del año? Entonces, si miramos en el año 0, nosotros todavía no hemos recuperado nada, por eso tenemos los 1000
de la inversión que necesitamos recuperar. A lo largo de todo el año cero, esto no va a cambiar, ni al inicio ni al final del año cero. Es decir, al final del año cero vamos a tener los mismos 1000 que son los que teníamos que recuperar al inicio. Estos 1000 entonces aparecen ahora al inicio del año 1. En el año 1, ¿qué va a suceder? Ok, que sobre este saldo insoluto, nosotros vamos a recuperar o vamos a aplicar o vamos a ganar lo que dice la tasa interna de retorno, que es el retorno de nuestra recuperación, o sea, un 10%. Por lo tanto, un 10% de 1000 equivalen a 100. ¿De dónde van a salir estos 100 que nosotros queremos recuperar sobre este saldo insoluto? Pues obviamente van a salir de nuestro flujo económico de 315.47. Así que si nosotros le quitamos los 100 de intereses a estos 315.47, nos queda un resto de 215.47, que es el que vamos a utilizar para recuperar nuestra inversión de 1000. Así que si nosotros aplicamos estos 215.47 restantes a los 1000, al final del año 1, en vez de tener un saldo de 1000, ahora vamos a tener un saldo de 784.53, que resultan de restar de los 1000 lo que estamos aplicando al capital, que son 215.47. Por lo tanto, entonces, al final del año 1, ahora lo que tenemos que recuperar es 784.53. Este valor se va a convertir en el saldo insoluto por recuperar del año 2. Y sobre este saldo insoluto, como definimos anteriormente, vamos a aplicar el 10% de interés, que es la tasa interna de retorno. Por lo tanto, ahora lo que tenemos son intereses por 78.45, que salen nuevamente del flujo económico, que es 315.47. Por lo tanto, nos restarían, si restamos a este 315.47 los 78.45 de interés, nos queda un resto de 237.02. Esto se lo aplicamos al valor que necesitamos recuperar, que es 784.53, y nos queda entonces un saldo al final del año 2 de 547.51. Entonces noten ustedes cómo de 1000 que teníamos al inicio, el saldo por recuperar cada vez va disminuyendo, puesto que vamos aplicando una parte a la recuperación del capital y otra parte a la ganancia del 10% de los intereses. Este 515.47 se convertirá entonces en el año 3 el saldo de inicio y el saldo insoluto sobre el cual vamos a aplicar el 10% de la tasa interna de retorno. Ahora este 10% será 54.75, que salen de estos 315.47, de ahí los tomamos, y por lo tanto nos restan 260.72 para recuperar la inversión insoluta que tenemos aquí. Una vez aplicado entonces este aporte para recuperar la inversión, nos queda entonces solamente ya por recuperar 286.79. Es el cual se convierte en el saldo insoluto por recuperar en el año 4. Recuerden que desde el inicio dijimos que la inversión se recuperaba en los 4 años. Quiere decir que en este cuarto año nosotros recuperamos o debemos de recuperar el total de la inversión. Pero antes vamos a aplicar el 10%, que es la tasa interna de retorno a este saldo inicial, y
voy a ganar entonces en este año un interés de 28.68. ¿De dónde? Lo voy a sacar del flujo económico, que son 315.47. Por lo tanto, ahora solamente me van a restar 286.79 para aplicarlo a la inversión. Es decir, cuando yo resto a 315.47 el interés de 28.68, me quedan 286.79, que es exactamente, como pueden ver aquí, ustedes, el saldo que necesito recuperar ese año. Así que se lo aplico ahí y obviamente me va a quedar al final un saldo por recuperar de cero. Es decir, en el cuarto año he recuperado todo mi capital, pero a la vez que he recuperado todo mi capital, también he ido ganando un 10% de interés sobre cada saldo insoluto que va quedando en cada uno de los años. Puedo decir entonces en conclusión que si yo sumo todos los valores que fui aplicando para recuperar la inversión, lo pueden ver aquí en esta columna verde, al final todos esos valores me dan 1000. Es decir, he recuperado completamente mi inversión de 1000 que tenía en el año cero. Pero por el otro lado, he ido ganando intereses también sobre ese saldo insoluto. Primero gané 100, de ahí 78.45, de ahí 54.75, de ahí 28.68, que me dan un total de 261.88. Por lo tanto, al final de todo ese periodo, de todo ese análisis, aparte de que gané estos 261.88 con este flujo económico de aquí, también recuperé los 1000 inicial de mi inversión. Pueden ver entonces ustedes cómo es que la tasa interna de retorno va teniendo un rendimiento sobre el capital que está en juego en ese momento, pero a la vez me permite también recuperar mi inversión. Ahora, debido a este comportamiento que tiene este flujo de efectivo y que se muestra en este cuadro, hay o existen algunas críticas relacionadas con la tasa interna de retorno. La primera de las críticas que surgen es: aquí se está suponiendo que el capital, o sea, que yo estoy teniendo, no va a sufrir ningún cambio a lo largo de todo el periodo. Es decir, yo estoy recuperando 315.47 a lo largo de todos los años. Pero ¿qué pasa si yo decido en el primer año tomar una parte de esos 315.47? ¿Ok? Y invertirla y gastarla en cualquier otra actividad económica. Entonces, obviamente, se desequilibra prácticamente todo el sistema de la tasa interna de retorno. ¿Ok? Imagínense ustedes que yo decido, por ejemplo, decir, bueno, de aquí voy a ganar los 100, pero no voy a dedicar los 215.47 al capital, sino que solamente voy a aportar 100. ¿Ok? Entonces, noten ustedes que automáticamente cuando cambio las reglas del flujo de efectivo, aquí ya no recupero mi capital, sino que me va quedando un saldo por recuperar ahora al final de 153.69. Y por lo tanto, este 10% ya deja de ser la tasa interna de retorno, pues como he modificado el flujo de efectivo, este 10% ya no es suficiente para recuperar totalmente mi inversión. Lo vamos a volver a poner como estaba al inicio. ¿Ok? Entonces, esto funciona en la medida en que yo no afecte mi flujo de efectivo. Cuando yo afecto mi flujo de efectivo, entonces definitivamente las condiciones cambian y la tasa interna de retorno ya no es la tasa interna de retorno requerida para poder recuperar mi inversión y a la vez
tener un rendimiento de ese porcentaje que dice la tasa. ¿Okay? Entonces, sin embargo, es útil para poder explicar cómo una tasa interna de retorno puede realmente indicarme un rendimiento del capital mientras no se alteren las variables que yo tengo ahí. Ahora, un segundo ejemplo. Dice, un inversionista que realizó una inversión por un monto de $30,000 obtuvo un flujo económico como el que se muestra a continuación. Determine la tasa interna de retorno. Entonces noten ustedes que aquí se vuelve más complejo el cálculo de la tasa interna de retorno, porque ahora cada año los pagos o los flujos económicos son diferentes, ¿ya? Entonces es un poco más complejo el cálculo. Y de hecho la ecuación lo demuestra. Ustedes pueden verla aquí. ¿Cómo? Entonces ahora tenemos que ir planteando el valor presente neto en función de varios factores, ¿ok? Que nos ayudan a llevar este flujo de efectivo al año cero para que se pueda comparar con la inversión de 30,000. Quiere decir que aquí, de la forma como se muestra este flujo de efectivo, se vuelve más complejo calcular la tasa interna de retorno porque ahora intervienen diferentes factores a lo largo de todo el flujo de efectivo. ¿Okay? Yo he omitido los otros pasos, el paso primero que es plantear la ecuación, el paso número 2 que es empezar a probar con diferentes tasas hasta encontrar una que me dé un valor positivo y el otro negativo, y el paso 3 que es entonces interpolar. ¿Ok? Aquí en este caso, entonces, la tasa interna de retorno, una vez realizado cada uno de esos pasos, es del 61, del 61%. Quiere decir que este 61% hace que este flujo que está aquí a mi derecha sea igual a los 30,000 que están a la izquierda. Por último, quisiera mostrarles algunas condiciones que son interesantes también acerca del comportamiento y el análisis de la tasa interna de retorno. Okay. Aquí tenemos dos flujos, un flujo normal que he colocado a lo largo de todos estos 4 años y en el cual podemos calcular su tasa interna de retorno, que es del 31%. ¿Qué significa? Significa que en este flujo que aparece aquí, cuando yo calculo su valor presente neto, que es este que está acá, cuando yo calculo su valor presente neto para diferentes tasas de interés, miren, para un 5%, el valor presente del neto de este flujo, primero que tenemos aquí, es 7,894,17. Cuando calculo el valor presente neto para un 10%, con otra tasa de interés, es 5,514,10. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir llevar todos estos valores del año 1, del año 2, del año 3, llevarlos al año 0 y compararlos con estos 10,000 que es la inversión. Ese es el valor presente neto. Llevo los 2,000 y se los sumo a estos menos 10,000. Llevo estos 6,000 al valor presente neto y se los sumo a estos 10,000. Llevo estos 6,000 al valor presente en cero y se los sumo a estos 10,000. Y así voy haciendo con cada uno de estos valores. A eso se llama valor presente neto. Entonces, cuando hago eso para una tasa del 5%, obtengo este valor. Para una tasa del 10%, obtengo este otro. Para un 20%, obtengo 2,234. Noten que todos estos valores hasta aquí son positivos. Pero cuando ya lo hago al 35%, entonces aquí hay un cambio de signo, porque el valor presente neto ahora es menos 503,86. Quiere decir que entre este 20% y este 35% ocurre un cambio de signo en su valor presente neto. Y por lo tanto yo puedo calcular
la tasa interna de retorno interpolando entre estas dos tasas de interés. Cuando interpolo, que sería el paso 3, que es cuando ocurre este cambio de signo, la tasa interna de retorno me da 31%, que está justamente entre este 20% y este 35%. ¿Ok? A nivel gráfico lo podemos ver aquí. Esta gráfica lo que va representando es cada uno de los valores que se van produciendo el valor presente neto, y como ustedes pueden apreciar, va disminuyendo hasta que toca el eje de las X. Quiere decir que en ese momento que toque el eje de las X es el momento en el cual se da la tasa interna de retorno, porque es justamente cuando el valor presente neto se hace igual a 0. En este caso estamos hablando del 31%. Y lo pueden apreciar ahí. Ahí se da el cambio de signo. Ahora, ¿qué sucede con este segundo flujo de efectivo que aparece aquí? Aquí tenemos la gráfica de su valor presente neto. Como pueden ver, jamás en ningún momento llega a tocar el eje de las X, lo cual indica que su valor presente neto jamás se va a hacer igual a 0. En ese caso, no tengo yo una tasa interna de retorno definida, completa, que me pueda decir a mí cuál es el rendimiento de esa inversión. Y por lo tanto, no puedo, a partir de este flujo de efectivo y de este comportamiento, no puedo definitivamente concluir que existe una tasa interna de retorno y que existe un rendimiento de dicho proyecto. Por lo tanto, tengo que recurrir utilizando la TMAR para este tipo de proyecto y calcular su valor presente neto a la TMAR. ¿Ok? Entonces, si la TMAR fuera un 20%, digamos, recuerden que ya les expliqué a ustedes cómo se calcula la TMAR. Entonces, si la TMAR fuera el 20%, el flujo o el valor presente neto me saldría negativo, porque me aparecería menos 9.362.14. ¿Qué me indica eso? Que es un proyecto que no me conviene, porque en vez de obtener un valor presente neto positivo, que sería como decir lo que yo ganaría en el año 0, lo que obtengo son pérdidas en el año 0, y esas pérdidas equivalen a menos 9.362.14. En conclusión, cuando yo tenga flujos de esta naturaleza, o cuando yo tenga, por ejemplo, una curva que atraviesa varias veces el eje de las X y que por lo tanto me va a dar múltiples tasas internas de retorno, lo que voy a hacer es recurrir a la TMAR y con la TMAR calcular el valor presente neto, y a partir de ese valor entonces analizar y decidir si me conviene ese proyecto o no me conviene. Si obtengo pérdidas, obviamente no me va a convenir ese proyecto. Pero si al cálculo de la TMAR obtengo utilidades y esas utilidades son buenas, entonces voy a decidir que ese proyecto sí me conviene. Pero no voy a basar mi decisión en la tasa interna de retorno. Por último, ya finalizando, la tasa interna de retorno, TIR, para que un proyecto sea aceptado, tiene que ser mayor o igual que la TMAR. Entonces, se acepta el proyecto siempre y cuando se cumpla
con esta condición. Siempre y cuando se cumpla con esa condición, yo voy a aceptar mi proyecto. Pero si la TIR es menor que la TEMAR, sería ilógico aceptar mi proyecto porque estoy diciendo que mi rendimiento real es menor que el costo de adquisición del dinero. Y por lo tanto, sería ilógico aceptar un proyecto en el cual realmente mis ganancias están por debajo de mis costos. De tal manera que pues hasta aquí concluye nuestro tema. Espero que les sirva, que haya sido muy ilustrativo para cada uno de ustedes y que puedan estudiar mucho a partir de esto. Les agradezco mucho la atención prestada a esta clase y durante todo este periodo, y realmente ustedes han sido un grupo muy bueno, así es que los felicito.